verdad es que no puedo estar mejor acompañada. Yo creo que esta mesa es un auténtico lujo porque nos acompaña pues, nuestro querido hijo predilecto de la ciudad de Teruel, Javier Sierra, a quien le vamos a hacer un regalo para que a su vez él lo regale. Y no hay regalo más maravilloso en esta vida que la lectura. Un libro que nace de una iniciativa de vamos a decir, de la familia Perruca, que así nos conocemos también todos, y que tiene como protagonista, por supuesto, a Isabel de Segura, pero que nuestra escritora Fabiola, que también turolense, es quien haya puesto esa voz a Isabel de Segura con la colaboración, por supuesto, como en tantas ocasiones y que siempre es de agradecer, de Caja Rural de Teruel, y también los traductores y la ilustradora de este libro. A mí me toca hacer las presentaciones, pero también tengo que decir que he tenido un grandísimo privilegio, que es haber podido leer este libro, pues yo creo que una de las primeras personas, porque hay que leer el libro y después entregarlo. Es una iniciativa muy bonita, que además une a dos partes de la provincia, porque, aunque lo contará pues el autor de la idea, nace de esa imprenta que existió en Hija, de ese pasado judío de Hija, y de esos libros que se imprimían y que eran viajeros, pues se tiene la idea de hacer un libro viajero. Y estando en la provincia de Teruel, qué mejor historia que Los amantes de Teruel. Los amantes de Teruel, una de las virtudes que tiene es que a lo largo de los siglos han dado lugar a producción artística, tanto en literatura, en pintura, en música. Son una fuente inagotable de inspiración, y cada versión es distinta. Cuando digo cada versión es distinta, bueno, existen los hechos históricos que tienen una fecha y unos acontecimientos, pero no existe una memoria histórica, porque cada uno tiene su memoria, cada uno tiene su percepción. Y lo que nos faltaba, y nadie había hecho hasta ahora, es escribir la historia desde el punto de vista de Isabel. Por tanto, yo creo que este libro nos aporta una novedad muy importante, que es ver la historia de los amantes de Teruel a través de los ojos de Isabel, a través de la mujer. Seguramente a lo largo de los siglos pues, era más difícil que esto ocurriera, que alguien se planteara hacer la historia a través de los ojos de Isabel, y hemos tenido que llegar al siglo XXI para que sea así. Tengo que decir que a mí me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Se lee, yo creo que con rapidez, no solo porque no sea excesivamente extenso, sino porque realmente, aunque sepas el final de la historia, tienes de verdad ganas de seguir leyendo a ver qué sucede en el corazón de Isabel. Y esto es un mérito, porque cuando tú lees sobre una historia que conoces el final, que quieras seguir leyendo y que estés deseando volver a casa para coger el libro y leerlo, como digo, continuar sabiendo lo que siente el corazón de Isabel, es extraordinario. La verdad es que, sin haber hablado nunca de este tema, la autora y yo, cuando estuvimos en Hija, lo pusimos en común y teníamos una visión un poco similar. Porque yo siempre digo que Los amantes de Teruel es una historia de amor, por supuesto, es una historia romántica, además elevada después por el romanticismo, pero en el fondo no es solo romanticismo, es una historia de evolución social. Porque ¿cómo evoluciona la sociedad? Pues a través principalmente de la juventud, pero de enfrentarse a las costumbres, a los usos y costumbres, y querer evolucionar. Y la historia de Isabel y Diego en realidad es la historia de dos jóvenes que se enfrentan a las costumbres de la época, en el caso de la mujer, que fueran los padres que determinaran el matrimonio, en el caso de los hombres, tener que acomodarse a su condición en función de la riqueza económica. Por tanto, Isabel y Diego son dos jóvenes que por amor hacen evolucionar la sociedad, y es una historia de evolución social, algo que sin ninguna duda en este libro también podemos ver. Y yo, como se nota, porque me estoy extendiendo, se nota que me ha gustado mucho, que me ha apasionado, pues ya voy a dejar aquí estas presentaciones, pero de verdad que este libro viajero espero que viaje lo suficiente para llegar a todas las manos de los que están llenando este salón de plenos y llegar más allá de nuestras fronteras, que por supuesto, y viajar por todo el mundo, porque merecerá la pena. Por mi parte nada más, muchas gracias, y cedo la palabra al autor, en este caso, de la idea y del proyecto. Bueno, autores, no, pues si te hace Pablo, tanto pregunta. Bueno,
gracias, Emma, por las palabras. En primer lugar, agradecer a los que han patrocinado, colaborado con la ejecución de este proyecto, que han sido los clientes del Ayuntamiento de Teruel, a través de Emma, que nos ha invitado a su casa. El Gobierno de Aragón, a través de excusar al consejero de Turismo, Manuel Blasco, que no podían ir por agenda, y a Jesús Puyol, del alcalde de Níjar, que también por motivos de agenda y problemas logísticos tampoco ha podido venir. Y también agradecer a Cajarola, a David, que además fue de las primeras conversaciones que tuve con una persona del proyecto, enseguida entendió todo, que es lo que voy a tratar de explicar aquí, a ver si se me consigue entender. Porque yo siempre digo que tanto importa el contenido como el continente, ¿no? Y es lo que voy a tratar un poco de explicar, y por qué Libro Viajero y Proyecto y Soledad Isabel novela. Agradecer, por supuesto, a todos los presentes, que estéis aquí, a las autoridades que habéis venido, y al público presente, a los vecinos de Teruel, y a los que han colaborado en la ejecución también material del libro, ¿no? A la autora, por supuesto, a Fabiola Hernández, a María Carmen Santera, la ilustradora, es de la Sierra de Albarracín, lo cual también conoce algo de la historia, ¿verdad? Otro punto de vista. De la ciudad de Los Alzahara. De la ciudad de Los Alzahara. A los traductores, al coordinador Romano Gómez, profesor de la Universidad de Zaragoza, y a Seidan Kiron, profesor de inglés y también es, obviamente, experto en su idioma nativo, aparte del castellano. Y por supuesto, a nuestro embajador novísimo recién estrenado, hijo proyecto de la ciudad, Javier Sierra, que de la diferencia de venir exprofeso aquí a compartir con los turolenses pues este hijo de ser embajador del libro de la Soledad Isabel. Explicación del proyecto. Vamos a ver. El libro viajero viene conceptuado porque, bueno, nosotros nos conocéis como Amiga Perruca. Amiga Perruca tiene más de 130 años y tenemos esa información por el tema de los libros, ¿no? Nuestra hermana se llama la librería Senda Perruca, etcétera, que fundó mi padre hace más de 50 años. Y de alguna manera veíamos en el mundo del libro pues, ese soporte ideal para plasmar el pensamiento y las ideas. De alguna forma, también somos editores de la revista Verde de Teruel, una revista turística de viajes también, ¿no? En la provincia de Teruel. Cuando celebramos el número 50, justo antes de la pandemia, en el 2019, un 29 de febrero, que fue una fiesta para los autores, ¿no? Para los que realmente dotan de contenido a la publicación, eran 50 números, 50 experiencias turísticas o viajeras en la provincia. Y había un artículo, un bonus extra, que era un artículo que era de libros y de viajes, que lo escribió Lucía Conte, una profesora de la Universidad Pompeu Fabra, que también es natural de Níjar y que conoce a la perfección todo el tema de la judería y del impresorio hebreo que le hice de la gran Altansí. Como quiera que ese artículo nos motivó a nosotros al desarrollo de este proyecto del libro viajero. ¿Por qué? Porque sus libros, los libros de Eliezer, viajaban. ¿Por qué la importancia de Eliezer? Pues porque sus libros son de 1470. Aunque eran textos jurídicos y religiosos hebreos, era el boom del desarrollo, del invento de la imprenta, ¿no? de Gutenberg. Y entonces se llaman de 1450 a 1500 los insunables. Antiguamente antes de 1450 eran amanuenses, eran los monjes en los monasterios, en las abadías, que lo escribían a mano. Se decía vulgarmente que queda oído que se lo escriba. Pues eso pasaba hasta 1450. Y a partir de 1450 a 1500, pues, a través de Eliezer, protegido por el duque de Níjar, pues bueno, compuso esas publicaciones extraordinarias, que eran textos jurídicos ilegales muy apreciados por la cultura hebraica, judía, y que están en los museos más prestigiosos del mundo, ¿no? En Nueva York, en Filadelfia, en Austria, en Londres, en Barcelona, en Madrid, y bueno, recientemente se va a estrenar un documental sobre el mismo, ¿no? por primera vez. Como decía, para nosotros era tan importante el proyecto del libro viajero como el contenido del mismo. El continente del libro, ¿por qué? Porque somos una empresa de tradición gráfica y de alguna manera es reivindicar esa figura del libro físico. Y entramos a valorar en papel o en otros formatos, al final todo es orgánico, todo es mineral o orgánico también, ¿no? Y luego otra pregunta, ¿cuántos libros hacíamos? La escritora nos preguntó, bueno, ¿qué tirada vais a hacer? Y dijimos 14. Entonces, 14 libros, 14 libros. Y claro, pensamos también en las líneas de línea de Gutenberg, son 39 líneas, pero 39 libros para viajar eran muchos libros. Y decimos al final, de la unión de las 6 puntas de la estrella de David, de las 8 puntas de la estrella de Mudéjar, un homenaje a Alicia de Altansí y en homenaje a la ciudad de los amantes, a la ciudad de Mudéjar de Teruel,
Patrimonio de la Humanidad, pues juntarlas, unirlas y hacer con 6 y 8, 14 libros únicos, que también certifican una acta notarial, un testimonio notarial, que así lo dice. Bueno, realmente se hicieron 19, 14 son los que van a viajar, y el número 19 se queda depositado en Níjar, y los otros 4, por prescripción legal, van 2 al depósito legal de Teruel, bueno, el Instituto Bibliográfico Aragonés, donde está la Biblioteca de Aragón, el doctor Cerrada de Zaragoza, depósito legal de Teruel, y 2 a la Biblioteca Nacional de España. Algunos de ustedes me dirán, bueno, 14 libros, ¿dónde está? ¿Yo cómo lo voy a poder leer? La verdad es que el que lo pueda disponer en sus manos es un auténtico privilegio. Yo se lo he dicho antes a Javier, digo, no sé si será el libro más leído, pero sí a lo mejor el más deseado. De alguna forma sí que lo van a poder leer. En la Biblioteca Pública de Teruel está el depósito legal y este acceso público se puede solicitar, aunque no se puede prestar, hay que leerlo ahí. Pero bueno, por lo menos nos queda ese premio de consolación, ¿no? Con lo cual, pues eso serán 14 libros. Como comentaba, está hecho en un papel irrompible, que es sintético, podríamos decir, pero tiene un toque, un aspecto sedoso. Está hecho en tapadura, está estampado en cromo, pero en oro, de un estilo clásico, imitando un poco al cuero antiguo, pero sin materiales. Y el cromo, que son, bueno, ahí lo ven en el cartel, son 14 ilustraciones, son 14 libros, 14 portadas distintas. Eso, bueno, aplicamos también lo moderno y lo antiguo, ¿no? Aplicamos métodos tradicionales, en este caso inteligencia artificial, para crear 14 portadas diferentes, ¿no? Que son escenas previsibles o posibles de Isabel con Diego, incluso con su madre, incluso con su padre, ¿no? Porque la relación con su padre, la relación sería un poco turbulenta, como aparece en uno de los cuadros. Luego también el libro tiene las primeras páginas, bueno, lo he comentado, está hecho en castellano y en inglés. En las primeras páginas hay una especie de manual de instrucciones breves, bueno, una editorial, explicamos un poco el proyecto, y unas instrucciones de cómo ha de viajar el libro, cómo ha de pasar de mano en mano, ¿vale? Y luego hay unas cuentas de Twitter en las que los autores de forma voluntaria podrán ir dando sus opiniones o su feedback para saber por dónde viaja el libro y qué opina la gente sobre el mismo, ¿no? Como ha comentado también Emma hace un momento, pues hemos abordado el contenido de la novela, que tampoco voy a hacer spoiler a la autora. La idea era un poco darle ese giro distinto. Siempre hemos conocido las bodas de Isabel, los amantes de Teruel, desde la épica, desde el romanticismo, pero nunca desde el punto de vista de la psicología femenina, que aunque los usos y costumbres han cambiado en siglos, evidentemente no son los mismos, pero la psicología masculina y femenina, me imagino que por muchos años que pasen, Adán y Eva seguimos siendo muy parecidos, ¿no? Entonces era ya entender la historia de los amantes con otra visión distinta. Y creo que, como ha dicho Emma, muy acertado. Bueno, como he dicho, el libro, aparte de esas instrucciones, hay unos códigos BIDIS alusivos a las bodas de Isabel, para que la gente en Alemania, en Badajoz, en Viena, donde sea, pueda ver qué es la fiesta de los amantes de la bodas de Isabel y sepa un poco cómo se ha recuperado esa tradición romantística, aparte de toda la literatura que hay, evidentemente. Y hay otro código BIDIS alusivo a un tráiler del documental de Ferran Tansí, que también glosa un poco la figura del impresor hebreo, ¿no? Y cómo se origina fijar todo ese tema de la imprenta y cómo al final, pues, el misterio, cómo desaparece en Lisboa, etc., ¿no? Como he comentado, el libro aparte tiene 5 ilustraciones, son ilustraciones artísticas de Michael Ben-Samper, y que ya explicará ya posteriormente, falta también contar ahora de su libro. Y luego también, como la vocación del libro, de un proyecto de libro viajero, era que viajara afuera, o sea, que viajara afuera, me refiero que fuera entendible por un grupo de personas y, bueno, pues que tenga un largo recorrido, porque esto a corto plazo nunca se va a saber si se va a largo plazo, pues será traducirlo al inglés, ¿no? Planteamos incluso algún idioma más, pero lógicamente por extensión, manejabilidad, por todo, pues el inglés y el español son idiomas dominantes y de alguna forma, bueno, eran bastante viables el asunto. Entonces contactamos con las personas, con Amador y y bueno, de alguna manera, pues ellos confidencialmente también nos explicarán ahora que también es una parte muy importante del libro. Tan importante es el proyecto de que el libro viaje, por supuesto, con la novela, que es muy importante por el autor, porque es un autor y es su libro, como en este caso la traducción, que a veces incluso está muy valorada incluso a nivel del autor, ¿no? Por la autoría de la traducción, también es muy importante, ¿no? Bueno, el libro ya está empezando a viajar a Estados Unidos, a Canadá, viajar a Madrid, viajar a muchos sitios, va a haber más fechas de presentaciones y, como hemos dicho, hemos apostado por diferentes formatos. Aquí va a ser un poco más especial, con mucha gente, con un embajador de lujo, como hemos dicho, con Javier Sierra, hijo predilecto, escritor, reconocible en muchos sitios, en muchos países, muy traducido también, y de alguna manera pues, es el pistoletazo de salida del día de hoy, aunque se presentó de forma institucional o con el patrocinio en Níjar hace un mes y medio.
como comentario, un testimonio notarial que dice que hay 14 libros de viaje y 5 que serían de negocio. Para concluir, decir también que el proyecto, aparte de que sea un libro que viaje, es decir que el libro es un vehículo, es un elemento que lleva más de 5 siglos transmitiendo cultura y conocimiento, y es algo que hay que apreciar y valorar. Aunque es verdad que hay más dispositivos, hay otros medios de comunicación, que hay otras formas de informarse, los libros siguen siendo libros después de 5 siglos. No sabemos lo que pasa con las tablets o con otras cosas, pero los libros siguen siendo libros y casi un artículo de ellos, podría decir. De esta forma, al final, lo que queremos visibilizar es el patrimonio material que tenemos en la provincia de Teruel, que a veces nosotros con la revista de Teruel lo vemos con relativa frecuencia, ¿no? Tenemos un potencial riquísimo en patrimonio material y inmaterial, en biodiversidad, y muy desaprovechado y poco valorado. En otros territorios más poblados posiblemente le hicieran más caso porque tienen más capacidad o más agrícola. Aquí nos cuesta más por esos motivos, ¿no? Entonces ponemos en valor el patrimonio de los amantes de Teruel, la ciudad de Teruel, del amor, y también del inversor hebreo y del que supuso el Club de Intenta en ese siglo XX, ¿no? Eso por lado. Y bueno, como decía ya para concluir, Irene Vallejo, en su obra El infinito en un junco, que es muy paradigmático de también este proceso del viaje del libro, decía que el libro, en la fiesta de Bogotá que hay ahora, en Bolivia, decía que el libro es como el cuerpo donde discurren las palabras del autor, ¿no? O sea, el libro es el cuerpo, es curioso, ¿no? Es como la capilaridad de los vasos sanguíneos o las palabras que están dentro del cuerpo. Y habla del infinito en un junco, queriendo decir que el pensamiento, la especie humana, claro, me gustaría que tuviera vocación de eternidad, pero quizás eso es más divino que humano, como ya decía, en el infinito en un junco, del papel, de la tablilla, de barro, lo que fuera, de la piedra, tal, al infinito es que perdure en el tiempo y que el desarrollo humano, el conocimiento, la ciencia, la literatura, por supuesto, y la cultura sigan vigentes, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues que sigan de forma infinita, enriqueciendo la memoria colectiva de sus lectores, que a fin de cuentas se trata de eso, que la gente lo pueda leer y lo pueda visitar. Bueno, muchas gracias y paso la palabra a la autora. Bueno, pues yo no me voy a extender en agradecimientos porque ya lo ha hecho Pablo. Gracias solo a todos los que habéis hecho posible junto conmigo esta joya, pero sí que quiero que quede claro que estoy especialmente contenta de estar con la alcaldesa aquí porque ella es la representante de los turulenses y con Javier Sierra. Es que, claro, yo soy escritora, especialmente contenta de estar con Javier Sierra. Me ha tocado una parte especialmente bonita porque yo he venido a contar aquí a hablarles de una historia de amor que conocen bien, o no, eso habrá que leer el libro para verlo. Todas las historias de amor tienen un inicio y esta también lo tuvo. Yo creo que el inicio de todo esto se sitúa especialmente cuando hay dos personas, José Ignacio y Pablo, que declaran que tienen un amor ya declarado por dos cosas muy concretas: su oficio de impresores y de editores y su amor por Teruel. Y resulta que en el camino coincidimos también en esos dos grandes amores, los libros y Teruel. Entonces, pues de ahí tiene que surgir lo que surgió, pues una historia de amor. Bueno, ese es el contexto en el que empieza todo, de ahí surge el libro Viajero, ya lo ha contado muy extensamente Pablo, entonces ya no me voy a detener ahí, pero sí que tengo muy presente el momento en el que José Ignacio me llama, me cuenta la historia, tarde un pelín en entenderla, bueno, un poco, porque la verdad es que tiene su complejidad en aquello de 14 libros, vamos a imprimir 14 libros, digo, vaya, bueno, pero sí que desde el principio ellos tenían muy claro que querían que ese efectivamente fuera el instrumento que sirviera para llevar por todo el mundo Teruel. Y claro, el legado probablemente, no sé si el más, pero desde luego uno de los legados culturales inmateriales más importantes de Teruel es su historia de los amantes, que no hay ninguna duda. Entonces, cuando hablé con José Ignacio, ¿qué hacemos tal? Y entonces fue como de verdad, fue como un flechazo. Dije, yo quiero contar la historia de los amantes y quiero que la cuente Isabel de Segura. Porque claro, no tenía ningún sentido enmendarle la plana a Arzenbuch, a Yahweh de Salas, o sea, ni si me hubiera pasado por la cabeza. Entonces yo quería aportar algo más, algo diferente, y claro, pues lo primero que me salió, y así ha sido, fue que Isabel de Segura contara la historia. Al principio yo estaba, pues eso, encantada, entusiasmada, pero es verdad que llega un momento en que te pones delante del ordenador y dices, ay madre,
¿pero qué he dicho? ¿Pero qué he hecho? Tengo en mis manos la responsabilidad de llevar por todo el mundo como digo, uno de los legados más queridos por los turenses, ya no más importantes, sino más queridos, más sentidos, y más aún desde que existe la recreación de las bodas de Isabel, que es que además que lo vivimos todos en carne y hueso. Entonces dije, eso fue un momento ahí de vértigo, fue un abismo, pero tiré para adelante, porque dije, bueno, pues voy a hacer las cosas como las hago siempre, como las hago en mi otro oficio de periodista, y como las hago personalmente, con honestidad. Bueno, voy a preguntarle a Isabel, que Isabel me cuente la historia y que Isabel nos cuente a todos cómo vivió esos 5 años de espera, esos 5 años en los que estuvo esperando a Juan Pablo. Entonces, claro, pues ahí tengo que decir que evidentemente la historia en sí misma, los hechos no cambian, porque lo que yo no iba a hacer en ningún caso es cambiar la tradición de los amantes. No iba a hacer que Diego y Isabel se casaran, no, en fin, era algo implanteable y se me había pasado por la cabeza. Pero a medida que fui escribiendo y me fui entusiasmando, vi como la historia simplemente, el hecho de que ella la contara, la cambiaba radicalmente, no hacía falta cambiar ningún hecho. En el momento que empecé a escribir la historia, yo me enfrento sobre todo a 2 retos, que es el primero, bueno, decía Emma, que mantiene la atención del lector. Gracias, porque es que ese fue mi primer reto. Claro, es muy difícil mantener la atención del lector cuando el lector ya conoce el final de la historia. Ya sabe que Diego y Isabel mueren, entonces las tengo que arreglar para conseguir que sigan leyendo cuando ya saben el final. Bueno, ahí es verdad que es verdad que esto sucede, comienza toda la historia en 1212, en un momento en el que, bueno, con Teruel recién fundada, y en un momento en el que Aragón está a punto de vivir un momento muy convulso. El rey Pedro II muere en la batalla de Muret. Entonces Aragón queda ahí en un momento de interregnos hasta que Jaime I sube al trono, el que Sancho Raimúndez se hace con la regencia de Aragón, pero eso por supuesto lleva a unas luchas de poder y a unos juegos de poder que a mí como escritora pues me dan unas licencias importantes, un contexto para conseguir atraer la atención del lector, porque evidentemente el señor de Segura, el gran señor de Segura, no se quiere perder, un poquito de spoiler solo, no se quiere perder su papel en ese juego de poder. Entonces, eso me sirve un poco para mantener la atención del lector, que yo creo que, de verdad, sinceramente, ¿se consigue? Vale, venga, se consigue, está bien. Y luego el otro reto, que ese sí que tengo que reconocer que me sale casi solo, es lo que un poco esbozaba ahora mismo, ¿no? Isabel es verdad que, como decía Emma, es una joven pues, que lucha por cambiar la sociedad, que se enfrenta a su padre sobre todo, porque en un principio no acepta casarse con quien su padre le impone, pero su padre en la novela no es solo su padre en la novela representa a toda esa sociedad que la oprime y la asfixia. Entonces, ella lucha, ella se enfrenta, ella sufre un deterioro físico, psíquico, aunque al final, como todos sabemos, pues de alguna manera se ve obligada, baja los brazos y acepta el imperativo de su padre. Lo acepta cuando cree que Diego ha muerto, también es verdad, ¿no? Pero bueno, al final lo acepta. Pero lo que yo no quería hacer de ninguna manera era convertir a Isabel en una mujer del siglo XXI que quizás hubiera dicho, bueno, pues ahí os quedáis, que yo me voy a buscar a Diego a la guerra, a ver dónde está, y cuando lo encuentre me caso con él. No, eso no lo podía hacer, evidentemente, ¿no? Entonces, eso sí que, digamos que casi me salió solo, porque yo sentí la necesidad de contar el infierno que Isabel vivió durante esos 5 años que esperó a Diego. O sea, hay una frase muy al principio del libro, en la primera página, que dice: Diego arriesgaría su vida en 1000 batallas, pero no sufrió más que yo. Eso ya da pie a ver cómo va a vivir esos 5 años Isabel. Y por eso enseguida supe que la novela se iba a llamar La soledad de Isabel. La soledad en este caso es muy amplia. Es verdad que ella tiene apoyos, tiene a su madre, tiene a Inés, que es su criada, su amiga, pero al final la que se enfrenta realmente a
a su padre y a la sociedad que la asfixia es ella sola. Entonces, eso es lo más importante del libro. Y luego, otra cosa que cambia un poco con respecto al libro, a la historia tradicional, es la posición de los personajes. Los personajes son los mismos, evidentemente, ¿no? Pero sí que cambia un poco su importancia. Diego aparece al principio de la novela y aparece al final, pero durante toda la novela Diego, por supuesto, está presente, pero no aparece como la historia como la conocemos tradicionalmente. Sus padres, pero sobre todo su madre, la pobre, se mueve entre dos mundos, entre el amor incondicional que siente por su hija, pero también en la obediencia que le debe a su marido y en esa arraigada convicción que tiene de las normas sociales a las que está sometida. Y luego, sobre todo, está el padre. Claro, el padre, como les digo, lo representa, no es solo su padre, representa a toda esa sociedad que pues, acaba de alguna manera, no me gusta decir haciendo claudicar a Isabel, pero bueno, en fin, sí, acaba haciendo claudicar a Isabel. Y luego hay un personaje más, que por supuesto siempre está, pero al que yo le he querido dar mucha presencia, que es la ciudad de Teruel. La ciudad de Teruel aparece constantemente y desde la primera página. La primera frase. Lo despedí un 12 de junio, una de esas tardes en las que el verano ruge en el cielo de Teruel como un animal acorralado. Teruel está desde la primera línea hasta la última presente constantemente. Yo me imagino a Isabel viviendo en la casa de los Segura, que para mí, por supuesto, es donde lo vemos todas desde hace más de 20 años, en el balcón de la Caja Rural. Es así. Entonces yo la veo ahí. Entonces, para ella, asomarse al balcón y a la ventana de ese palacio, desde ahí entra la luz, entra el sol, ve el cielo azul, ve las tormentas, siente el viento, pero también es el balcón por el que se asoma al abismo, porque desde allí ve partir a Diego y desde allí ve morir a Diego. Entonces, Teruel tiene una presencia absolutamente fundamental en esta novela. Y al final, a mí me gusta, en mis otras dos novelas ya lo he hecho, y creo que en esta también de algún modo lo consigo. A mí me encanta dejar los finales abiertos, que el lector diga, ¿y entonces ahora qué? Claro, aquí no podía dejar el final abierto, ¿no? No podía decir qué va a pasar, pues ya lo sabemos lo que pasa. Pero sí que creo que consigo que el lector se pregunte, Isabel muere, vale, pero ¿gana o no gana la batalla que estaba librando? Pues ya me lo diréis. Ahora paso la palabra a María Gabriel Martínez Samper, la ilustradora, que os contará un poco su impresión de cómo. Sí, acércate un poco. ¿Más? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Pues a mí la verdad es que cuando fui a la imprenta y me cogió por banda José Ignacio, como de vez en cuando nos cogemos mutuamente por banda desde los años 90, más o menos, yo a José Ignacio la verdad es que lo considero, igual que cuando me toca hacer cosas a Nati, mi maestro. La verdad es que, aparte de que ahora me ha permitido viajar con el libro, reconozco que una buena parte, porque a mí me gustan mucho los libros, y el amor al papel. Creo que con José Ignacio he aprendido mucho a querer todavía más a la impresión, a la tipografía, a sus viejas máquinas, que me encantaría ver en marcha. Ojalá pudiéramos hacer alguna vez un curso de ese tipo. Y nada. La propuesta, desde luego, pues fue muy novedosa, ¿no? Porque es un libro de una mirada limitada, que va a viajar, que tiene que ver con la historia, en fin. Entonces era difícil también elegir qué tipo de ilustraciones y qué momentos había que elegir, ¿no? O seleccionar para que pudiera ser pues eso, el que ilumina el libro un poco, ¿no? Son las pequeñas ventanillas que van abriendo también la historia. Entonces decidimos, o hablé con ellos y luego pensé yo, que tinta de aguatinta podía ser una forma como de foto antigua, como de ilustración antigua, y volver un poco a ese libro en el que no es una foto, está hecho a mano, está pensado, ha habido un trabajo en el texto, una contextualización, el buscar un poquito por lo que sería con Miriam vestidos, y también intenté
en ponderar al personaje, y por eso en una de las ilustraciones aparece a caballo. Porque también pensé lo de en casa, bordando y esas cosas, ¿no? Podría ser también. Y creo que con eso pues fui seleccionando esas escenas, viajando con la autora por el texto, imaginando, en cierto modo también es un poco condicionar al lector a veces con las ilustraciones, pero bueno, creo que también aportan otro punto de vista o enriquecen de alguna manera el contenido. Y poco más, yo creo que la parte más tranquila, porque a mí esto de hablar en público me pone un poquillo nerviosa, la podéis leer aquí, que es lo que realmente sentí cuando me encargaron el proyecto. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos la palabra ahora a los productores. Manolo Gómez. Desde el complejo y dilatado regreso de Odiseo a Ítaca, desde las bizarras peregrinaciones de Eneas por el Mediterráneo, desde el éxodo hebreo en puerto de una tierra de promisión, el viaje y la aventura suelen ser complementarios, cuando no sinónimos. Y es que detrás de cualquier obra literaria vamos a encontrar habitualmente una búsqueda que llega a término con éxito tras superar un itinerario de andanzas comprometidas. Los pelucas siempre han sido viajeros y aventureros. Basta con evocar aquella imagen de hace algunos años en la que veíamos a José Ignacio arrastrando su pulca por las superficies glaciales de Nueva Zelanda. Pero ahora los responsables de la editorial W, rememorando el primer impresor hebreo en Aragón, han emprendido una nueva peripecia que de alguna manera magnifica el decurso de aquellos incunables del siglo XV. Considerado el texto narrativo como un mensaje transmitido a través de un canal esencialmente viajero en este proyecto, y que se traslada desde un emisor a un destinatario, habrá que distinguir con precisión, en un nivel extratextual, a ese participante imprescindible que es el lector. Y el proyecto apela a los 3 grados de lector establecidos: el lector real o empírico, como sujeto que lee el texto; el lector virtual, supuesto por el escritor, en este caso la escritora, según expectativas personales, categorías culturales, posturas ideológicas, etc.; y el lector ideal o modelo, que es la hipóstasis de la perfecta comprensión del texto en la complejidad de su mensaje. Y con el objeto no solamente de encontrar al destinatario en toda su gradación, en toda su extensión, sino también de seguir su rastro, se ha dispuesto la versión inglesa del libro, la traducción, que es otra aventura y una de las más arriesgadas probablemente. Traducere significa pasar de un lugar a otro. Traducción consiste pues en pasar un mensaje de una lengua de origen a una lengua meta. Este proceso puede parecer simple, pero se trata de una operación cognitiva compleja. El traductor no se limita a buscar en un diccionario las palabras del texto. Antes bien, tiene que poner a prueba su capacidad de interpretación, de análisis y de reexpresión efectiva. Y esto todavía es más complejo cuando nos hallamos ante un texto literario, dado su carácter polisémico. Efectivamente, la obra literaria está en el centro de una sucesión de conjuntos estructurados y coimplicados que denominamos series. En un estrato exterior hay que considerar la serie histórica, es decir, el mundo en el que se cimenta la personalidad del autor y que caracteriza los materiales del texto. El escritor no puede dejar de relacionarse, aunque sea dialécticamente, con su tiempo. En un estrato más adentro se sitúa la serie cultural, la cual se incluye, por supuesto, la Weltanschauung del artista, es decir, su visión de la vida, la ideología ético-política que llena de sustancia su mundo espiritual y sus ideales. Y más adentro encontramos la serie literaria, que agrupa sus códigos peculiares que caracterizan la relación del escritor con la tradición lingüística, estilística, retórica, literaria en sentido extenso. Y en el núcleo de todas estas relaciones se ubica la obra, el texto como estructura sistémica. El traductor viene a ser pues un mediador intercultural, capaz de conectar las realidades de 2 culturas distintas, pero debe actuar sin que se le vea, sin que se note su presencia, atendiendo al texto, pero sin desatender el contexto, el pretexto y hasta el extratexto. No solamente le preocupa el relato, sino también el dato. Y naturalmente debe partir de este para llegar a aquel. Esto puede resultar sorprendente en nuestros días en los que los símbolos se hacen compatibles con el relativismo para manipular el relato de un modo absolutamente arbitrario.
Supuesto que la realidad no puede existir independientemente del lenguaje, por eso hay algunos que intentan cambiar la realidad mediante cambalaches lingüísticos. Supuesto que cualquier definición de la traducción significa conservar la equivalencia de sentido, la equivalencia semántica y la equivalencia de estilo, la estrategia del traductor se dirigirá a encontrar expresiones de forma y significado similares en la misma meta. El problema es que estas no siempre existen y habrá de tener en cuenta además cuestiones de estilo, registro y efecto retórico. Así que es muy difícil mantener la fidelidad absoluta al contenido al mismo tiempo que garantizamos la libertad necesaria en cuanto al estilo. La traducción a veces implica tensión, una opción difícil entre lo que es típico y lo que es exacto. Pues a menudo es inevitable cierta cantidad de pérdida, de adición o de sesgo, pues los sistemas lingüísticos tienden a ser demasiado diferentes como para producir réplicas exactas en la mayoría de los casos. Naturalmente la traducción no consiste en reproducir todos los detalles de la estructura formal, léxica, morfológica y sintáctica de un texto. Esto es imposible y además eso sería copiar el texto, no traducir. La traducción consiste en reproducir su contenido y en lo posible su estilo. Se trata pues de lograr una equivalencia funcional, que no es fácil en esa transacción, toda vez que no podemos ajustar absolutamente el texto producido al texto original, porque solamente tenemos que traducir el sentido y las designaciones, sino también los significados. Y sabemos que el significado de una expresión con frecuencia es algo más que la suma de los significados de sus palabras. Varios lingüistas han advertido sobre la arbitrariedad de las palabras. No existe relación directa entre las palabras y el significado. Es algo arbitrario. Hace siglos ya, muchos siglos, algunos filósofos griegos resaltaron la importancia del contexto para la comprensión de las palabras. Esto que en el lenguaje se fija a través de la interacción de sus hablantes y está íntimamente ligado al significado pragmático de los elementos lingüísticos. Esto lo vemos claramente en las locuciones y en los modismos. Cuando a nosotros nos toman el pelo, a los anglosajones les tiran de la pierna. Hay, por cierto, una expresión similar en francés, la llama, que significa arrastrar los pies, renquear, nada que ver. Cuando aquí llueve a cántaros, allí llueven gatos y perros. Y en galés lo que llueve son viejas y palos. Cuando nosotros descubrimos el pastel o tiramos de la manta, los ingleses derraman las judías. Nuestros chistes verdes para ellos son azules. En fin, los ejemplos se multiplicarían ad infinito en este juego entre el significado proposicional y el significado expresivo. Se puede llegar incluso a la caricatura de la traducción, a una traducción grotesca. Se ha visto en algún reclamo publicitario bonito a la plancha, traducido como Beans to the Iron, o pollo a la jardinera, o chicken to the kindergarten. Al margen de estas extravagancias, no podemos evitar cierta dosis de imprecisión implícita del proceso. Cierto riesgo de que la literalidad afecte a la calidad de la traducción o, alternativamente, cierto riesgo de traicionar la idea del autor. Existe una conocida expresión de origen italiano, traduttore, traditore, donde se juega con el parecido de las dos palabras, traducir y traicionar. Hay todo un catálogo de traiciones a lo largo de la historia, de errores de traducción, con implicaciones diversas. Quizá alguno de ustedes se haya preguntado alguna vez por qué Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos. Pues se debe a un error cometido por el patrón de los traductores, San Jerónimo. San Jerónimo, este padre, doctor de la Iglesia, a finales del siglo IV tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín, la famosa Vulgata. Y en el libro de Éxodo, el 34-35, se encontró con la expresión keren or. Conviene recordar que la escritura hebrea es consonántica, no se suelen escribir las vocales. Entonces, la alteración de un fonema vocálico le debo interpretar keren, que significa radiante, luminoso, con ojos, con rayos de luz, por karan, que significa cuerno. Hasta bien entrado el Renacimiento, los artistas cristianos, siguiendo la versión de San Jerónimo, recrearon a Moisés con dos cuernos en la cabeza. Por supuesto, el error fue advertido, en las Biblias actuales podemos leer que lo que emanaba de la tez del rostro de Moisés eran rayos de luz, no cuernos. En otros casos, el error ha provocado secuelas más lamentables. En el año 1978, Willy Ramírez ingresa en la sección de urgencias de un hospital de Florida. Se encuentra muy mal, pero ni él ni sus acompañantes saben lo que le ocurre. Creen que ha sufrido una intoxicación alimentaria y tratan de explicarlo así a los médicos, aunque apenas pueden hacerlo en inglés. El caso es que la palabra intoxicado se tradujo por intoxicated, que significa ebrio o drogado.
no se emplea para otro tipo de intoxicación esa palabra. En realidad, pues, Ramírez tenía una hemorragia cerebral, pero el personal médico, creyendo que se parecía una sobredosis de alcohol y drogas, pues administró un tratamiento radicalmente erróneo, de consecuencias fatales. El paciente quedó tetrapléjico y el hospital tuvo que pagar una indemnización de 71 millones de dólares. Hemos visto pues que el proceso de traducción consta de dos fases: la fase de comprensión del texto original y la fase de expresión de su mensaje, en la lengua meta. El traductor, al ser un lector extraordinario, procura acercarse en lo posible a la comprensión total del texto. Comenzar pues con una lectura atenta y reposada, nada más contraindicado que las prisas, en el sentido de aquella máxima atribuida a Catón, sat quitos y sat pene, bastante prontos y bastante bien. Por eso, cuando José Ignacio me habló del proyecto y me propuso la traducción, dada la premura que requería, yo vi que no podía asumirla en condiciones óptimas. Entonces pensé en que era otro viajero aventurero que dejó Dublín a 17 años y iba a través del programa Erasmus para avanzar en sus estudios de informática de gestión. Una vez establecido aquí, mostró una inclinación natural hacia el ámbito de las humanidades, la educación, y decidió cursar su grado de magisterio, perfectamente insertado en la ciudad, junto a la Academia Ibernia, una academia de referencia hoy día en Teruel. Y va a ser ahora él quien nos comente algún aspecto concreto de la traducción llevada a cabo. Pues os iba a contar, como ha dicho Manolo, un poco sobre alguna consideración práctica, en vez de teórica, sobre la traducción en sí. Y, bueno, pocos, porque si no podemos estar aquí horas y horas y horas discutiendo cada palabra. Pero a la hora de traducir, tenemos muchos tipos de dificultad. Y una de las interesantes a veces es que la palabra no existe en el inglés, en este caso, y tenemos decisiones que hacer, tenemos que eliminar información a veces. El ejemplo que buscaba era el cierzo, que se menciona en el libro. Claro, todo el mundo aquí sabe lo que es el cierzo, pero si yo dejo esa palabra tal cual como está, ya que no existe en inglés, lo estoy mandando directamente al lector al diccionario. Entonces, lo que decidí hacer era como simplificarlo. Viento del norte, al final. Otras veces, la misma cosa ocurre. Taifa, que también en la época del libro todavía había taifas, que otra vez cualquier estudiante de secundaria aquí en España sabe lo que es una taifa porque se estudia al andaluz. Pero el angloparlante no sabe lo que es, y por poco contacto histórico que tenía Inglaterra con el andaluz, pues no existe. Pero lo dejamos porque la circunlocución es muy larga y muy torpe al final. Un condado etc. Aquí tienes dos maneras o dos decisiones que tenemos que tener que hacer, de respetar la palabra original o el elemento cultural original o modificarlo para simplificar la lectura. De otro tipo, una palabra que me costaba era secundón. Eso es difícil. Claro, tiene el segundo hijo, pero tiene una especie de menosprecio, ¿no? El segundo plato también. Esto no tenemos algo fácil así en inglés, entonces otra vez la locución era súper larga, era como el segundo hijo que no hereda nada, claro, pero en este caso, en vez de las otras opciones, bueno, puse algo sencillo dos veces que ocurrió, creo, bueno, las veces que ocurrió. Pero aquí el peso de la misma frase, como
aporta el menosprecio, el matiz de la sutileza de la frase. Y yo creo que la única otra cosa que iba a comentar, que una curiosidad que cuando estaba pensando en hablar sobre la traducción en sí, era el registro temporal, porque el libro se ambienta en 1212, empieza ahí el libro. Y el lenguaje no es el lenguaje contemporáneo, porque tenemos que dar una imagen, medieval. Pero el lenguaje en esa época en inglés es ilegible, es totalmente es para expertos solo. Entonces lo que tenemos es como un lenguaje medieval sintético que el lector puede apreciar, ¿no? Y hay que como... Sí, porque eso también fue de ese otro reto, ya me he hablado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no quería utilizar un lenguaje propio de la época y probablemente no habría sabido, pero es que esa no fue la intención. La intención era con el lenguaje actual transmitir esa forma de apreciar el mundo que tenían los habitantes del siglo XIII. Entonces, claro, es verdad que eso con tu lengua materna, bueno, y pues si te gusta la historia, has leído algo y tal, es relativamente fácil. Pero sí que tiene que ser complicadísimo. Bueno, la misma cosa existe también en inglés. No sé si la gente ha visto Juego de Tronos o algo así, que hacen lo mismo, como formalizan un poco. Hay una especie de lenguaje sintético medieval que hay que emplear, y es otra decisión de cuánto de viejo lo hago o puedo hacerlo, o cuánto de moderno no puedo hacerlo. Era una curiosidad del proceso. Sí, lo hacía difícil. Se lo tengo que saber, es que lo he puesto muy complicado. Pero interesante, claro, vas aprendiendo cada vez más y ya está. Solo tenía esas cosas que comentar. Como comentábamos, dentro del proyecto Libro Viajero, como veis, hay muchos flecos, las presentaciones van en varios formatos y creíamos que era una parte muy importante la traducción. O sea, no digo tanto como el viaje, no digo tanto como la novela, o al mismo nivel todas, ¿no? Porque es cierto que conlleva mucha dificultad. Hay que tener un amplio conocimiento y por ello, bueno, ya lo han explicado ellos, no es nada fácil. Bueno, por último, David Gutiérrez, el director de Caja de Teruel, que ha sido una incontinencia del proyecto y que nos está animando a todos, creo, a seguir en ello. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. En primer lugar, voy a tratar de ser breve, también porque es importante que estoy aquí. Por parte de la Caja, pues qué decir, Pablo nos vino, creo que fue en diciembre del año 22, nos llamó, oye, tengo un proyecto que comentarnos y bueno, yo creo que fue un flechazo. En 2 minutos le dijimos que sí a la colaboración por parte de la Caja a través del Fondo de Educación y Promoción que tenemos. Si hay que calificar este proyecto, yo me quedaría con una expresión que últimamente oigo mucho, y creo que es una expresión argentina, diría que es un proyecto muy loco, ¿no? Muy loco porque, en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? Yo creo que aquí, prueba de ello la mesa, lo que conlleva este proyecto, no solo el libro, el cariño que han puesto en tanto la fabricación, la producción, la ilustración. Y es un proyecto que a mí personalmente me ha permitido conocer en estos 2 meses que llevamos, entre comillas, buscando embajadores, conocer a grandes personas. Pablo comentaba hace poco que ya el libro va a viajar a Nueva York, va a viajar a Canadá. Tenemos la palabra de que va a viajar a la Antártida, al Perú. Javier Sierra, yo sé que ahora tiene un problema y es ¿a quién le pasaría el libro? Yo creo que eso se le va a pasar por la cabeza. Seguramente, por lo contrario, es decir, ya tengo la idea clara, ¿no? En ese sentido. Es un proyecto que hay que decirlo también claro, y hablo en nombre de la Caja, no tiene ningún interés mercantil, ni ánimo de lucro, ninguno. Nace, como habéis comentado aquí, del amor por los libros, tanto de la familia Perruca como de la sensibilidad que tenemos en la Caja, y yo creo que todos los presentes aquí, por divulgar un poco la cultura, en ese sentido la literatura. Y lo maravilloso yo creo que del proyecto, que sin pretenderlo, porque esto nos lo dice Pablo hace 14 meses, y yo creo que lo hubiéramos firmado en cualquier sitio, estar aquí a estas horas y con estas personas, ¿no? Es un proyecto que yo creo que va a tener muchísimas derivadas. Primero, potenciar el interés por la cultura y
y la historia de Teruel, de 2 siglos diferentes, pero que confluyen también en la provincia, y luego sumar una serie de embajadores lectores de diverso ámbito, literario, está también el cine representado, no sé si lo podemos decir lo de hoy. Se han sumado al proyecto, sabéis que han estado rodando aquí la última película Miguel Ángel La Mata con Eduardo Noriega, también se han sumado al proyecto, esperemos que a María Fernanda se sume, todavía sin saberlo. Y otra serie de personajes de diversa índole que van a dar un poco el pistoletazo de salida con Javier Sierra, que yo creo que va a ser el primer embajador, lógicamente, y tenía que ser. Y por nuestra parte, pues ya digo, más que una obligación de colaboración, ha sido un auténtico placer. Llevamos ya con esto varios meses, Pablo, estamos disfrutando. La verdad es que pasan las horas y no nos enteramos, de repente que estamos hablando y estamos hablando 2 horas, etc. Las ideas fluyen cuando tengo que decir que todas las personas que le hemos comentado el proyecto hasta la fecha, todas están encantadas de participar. Casualmente o causalmente, sabéis que la Federación de las Bodas de Isabel en la ciudad está volcada en que se reconozca como proyecto de interés turístico internacional a las bodas de Isabel. Si este proyecto aporta su grano de arena, pues estaremos encantados. Y repito, yo creo que va a ser una cosa que va a unar el amor por los libros, la cultura, el trabajo bien hecho, y que va a poner a Teruel, que ya lo estaba, pero yo creo que lo va a poner a Teruel en el mundo, no en el mapa solamente de España, más, sino yo creo que va a ser de largo recorrido. Entonces, por nuestra parte, Pablo, para nosotros es agradecerte tener el privilegio de haber participado en este proyecto, de haber leído el libro. A Fabiola también yo creo que ha tenido esa idea original de dar un enfoque totalmente diferente e inesperado a cómo se podría narrar la historia de los amantes. Y como decía, muy loco, mágico, y yo creo que se lo diga. Entonces, nada, sin más, agradeceros a todos la participación y en especial a Pablo y a Ignacio, que repito, que son unos artistas. Pues yo me toca hacer entrega del libro, ahora voy a hacer entrega del libro y luego ya escucharemos a Javier. Sí que quiero decir que creo, Fabiola, que has logrado todos tus objetivos, porque me decías antes que querías enganchar al lector y lo has conseguido. Pero es que desde que leí el libro te puedo asegurar que es que estoy preguntándome si Isabel gana o pierde. ¿En serio? En serio, sí, cuando lo has dicho, mira, la gallina me quedé impresionada porque cuando acabé el libro pensé, pero Isabel, en el fondo, ¿ha salido vencedora de su historia o no? Y aún me lo estoy preguntando, con lo cual, éxito total, y estoy convencida que esta bonita historia que ha tenido su origen en el W y en esta familia de obreros y de escritores, de personas entregadas también a promocionar la ciudad y la provincia de Teruel, va a tener el mismo éxito. Yo estoy convencida porque además, bueno, yo creo que no cabe también mayor honor que entregarle el libro viajero. Eso creo que los datos lo avalan, al escritor actual más traducido a todos los idiomas que tenemos en España y que es un auténtico lujo. Por tanto, no cabe mejor embajador, Javier, no tengo ninguna duda, y nosotros todos aquí estamos de acuerdo que tú seas el primer embajador de este libro y que yo te lo pueda entregar. También tengo que confesar un pequeño secreto. El libro me parecía tan interesante que entre medio ha tenido una lectora misteriosa. No voy a revelar el nombre, pero alguien que dijo, no puedo vivir sin leer el libro, por favor déjamelo, y se lo dejé. Y por tanto ha habido una lectora misteriosa. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejo para que tenga también su misterio. Bueno, aquí filtrados hay 2 personas que han leído más en mi madre y mi pareja. Vale, si vamos a confesar, eso es así. Pues y ahora pasamos de la treta. Sí, sí. No sé, vídeo o foto. Pues creo que es para mí un auténtico... en estos momentos tengo 2 honores. El haber leído este libro, que en sí mismo es un honor. También como alcaldesa, el honor de que haya personas que tengan estas iniciativas.
y que van a llevar el nombre de Teruel y la historia de los amantes de Teruel más allá de la ciudad, pero mucho más allá también de nuestras fronteras por todo el mundo, y que el primer embajador sea Javier Sierra, que no solo es el hijo predilecto de la ciudad de Teruel, es una persona, un ser humano extraordinario y, como decía, el autor español más traducido en estos momentos. Por tanto, no cabe superventas, por supuesto, no cabe mayor honor que entregar La soledad de Isabel, este libro viajero, a Javier Sierra. Muchas gracias, Javier, por haber aceptado ser el embajador. Gracias. Déjenme decir algo. Bueno, vale, lo que queráis. Buenas tardes. Lo cojo así que... Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, antes de decir lo que quiero decir, quiero felicitar a todos los implicados en este proyecto loco, como has dicho, porque aquí tienen ustedes delante, yo todavía me estoy componiendo, aquí tienen ustedes delante un misterio, de los que a mí me gustan. Tienen un banquero que no gana dinero, tienen un editor que no quiere vender sus libros, sino que los regala. Una autora que se conforma con 14 ejemplares impresos. Unos traductores que traducen para esos 14 ejemplares. Una ilustradora que sabe que sus ilustraciones las van a ver unos pocos lectores en todo el mundo. Esto es un misterio. Esto no se hace en ningún sitio, salvo en Teruel. Teruel es ciudad de utopías. Ha sido siempre la propia historia de los amantes de Teruel. Es una utopía de primer orden, histórica, ya muy consolidada, y que habla de que se puede llegar a morir por amor. No hay nada más utópico y tan hermoso como eso, ¿no? Pero fíjense, este es un misterio resuelto. Yo lo he resuelto, o sea, lo he planteado, pero me voy de esta sala con el misterio resuelto. Y la resolución de este misterio es muy sencilla. Esto solo se hace por amor al libro, por amor a la historia y a las raíces, porque aquí estamos hablando de que en el fondo es un homenaje a Eliazar, al fundador de la primera imprenta hebrea en tierras aragonesas, un hombre que hizo probablemente los tipos de imprenta más bellos de toda Europa dedicados a la lengua hebrea, y todo eso por amor a un territorio y a un pasado del territorio que sabe que puede contagiarse a otros, y se va a hacer de esta manera tan singular. No sé cuál va a ser el destino de este proyecto, pero hay algo que, si yo estuviera sentado donde están ustedes, me preocuparía seriamente. Estos señores de aquí, señoras, están hablando de un libro y dónde se puede leer, ¿no? O sea, solo lo ha leído la alcaldesa. O sea, aquí hay algo, ¿no? Yo creo, y esto os lo tendréis que pensar todos en algún momento, que este proyecto tan bonito del libro viajero en algún momento va a tener que contarse en otro libro, y va a tener que rescatarse ese texto de Fabiola para que todos ustedes puedan tenerlo también en sus casas. A lo mejor no es en 2024 ni 2025, no sé cuándo será, pero ese es un encargo que tiene que estar ahí, porque si no, es que a mí no me cuadra nada. Me encanta recibir este libro, convertirme en embajador de un proyecto utópico de Teruel. Lo voy a contar a quienes creo que deben recibir este texto. Me has preguntado antes, o has dicho, bueno, ¿ya tendrá alguna idea? Sí, ya tengo alguna idea. Probablemente me la llevaré a un territorio lejano. Estoy pensando en una amiga mía que es embajadora en Turquía, y a lo mejor se lo entrego también para llevarlo a Oriente, porque ya habéis dicho que en Canadá y Estados Unidos estará, pues hace falta un poco más de Oriente para este libro, porque esta historia de los amantes de Teruel, de Diego y Isabel, puede ser más universal. Une
las dos fuerzas motrices de toda literatura. Sin eso no existiría la literatura, que es el amor y la muerte, es el eros y el tánatos, es ese contraste entre el bien y el mal, la luz y las sombras, lo conocido y lo desconocido, que se necesita para cualquier buen relato. Fabiola lo ha adaptado, evidentemente, y le ha dado un punto de vista novedoso e interesante, que es qué es lo que pasaba por la cabeza de quien se quedó esperando al amor en Teruel, que es el caso de Isabel. Creo que eso también le da una originalidad muy importante, pero sobre todo, ya les digo, que yo me voy de aquí con un libro, con un misterio resuelto, pero sobre todo con el encargo de extender esta historia después de leérmela, por supuesto, por todo el mundo. Así que gracias por esta invitación tan especial. Bueno, pues comentaba que hasta aquí el acto, y la verdad es que me he dado cuenta que solo en Teruel tenemos el valor de entregar a un escritor que ha vendido miles y miles y miles de ejemplares, un ejemplar de un libro que solo tiene 14. Entonces, bueno, pues yo no sé si... Tiene otra cosa medio paranormal también, es que está hecho en un papel que no se rompe. También es otra de las características peculiares. Y hay otra característica, es un libro único, porque cada uno de los 14 tiene una portada diferente y está certificado por notario. O sea que es un libro único. ¿No tienes tú ahí? ¿Cuál? ¿El número? No, número 1. Este es el número 1 de la edición limitada de 14 ejemplares. Me lo puedo quedar. No. Claro. Pero fíjense a lo que apela este libro. Está hecho con amor, porque si no nos explica este proyecto, no hay nada tan loco como el amor, de verdad, no lo hay. Pero sobre todo apela a otra cosa que a mí me resulta muy bonito viniendo de Teruel, apela a la generosidad. Es decir, la alcaldesa ha leído este libro y no se lo ha quedado. Me lo ha dado a mí. Ya veremos. Pero si yo lo pasara a otro, voy a vigilarlo para que no se lo quede. Y eso es muy bonito, porque en el fondo estamos transmitiendo el patrimonio inmaterial de la ciudad, que es la leyenda de los amantes, tratando de hacerlo material. Y esas cosas, yo se lo digo en serio, yo viajo y tengo muchas relaciones en el mundo de la cultura, de las imprentas, editoriales, etc. Estas cosas, una cosa como esta, es que solo se hace en Teruel. Felicidades, de verdad. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Gracias.